El asma, probablemente una de las enfermedades más conocidas, pero no del todo, a lo mejor reconocidas en el aspecto de que mucha gente opina, mucha gente habla, y hoy vamos a trabajar sobre el aspecto de tratar de reconocer los diferentes mitos que hay sobre esta patología, desde el conocimiento de los especialistas, desde esa información recabada a través de los años de tratar a pacientes, de hacer su tratamiento y de reconocer una serie de información errada. En línea lo tenemos al doctor Ricardo Del Olmo, que es médico neumonólogo, jefe del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital María Ferrer. Muy buenas tardes, doctor Del Olmo. José Bauza al habla. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por tu llamado. Bueno, que tengas una buena tarde vos también. Muchísimas gracias, agradecido que nos acompañe en Prensa Urbana en el día de hoy. Y me gustaría saber algo con respecto al asma. ¿Está subestimada como enfermedad o es una enfermedad grave y no se le da el valor que se le tiene que dar para su observación y tratamiento? Son varias respuestas las que necesita tu comentario. Nosotros sabemos que aproximadamente el 10% de la población sufre asma. Hay estudios hechos en Latinoamérica que muestran que entre el 8 y el 10% aproximadamente de la población sufre de asma. ¿Te imaginas que esto en Argentina implica 2,5 millones, 3 millones de personas sufriendo asma? Y muchos de ellos no saben que tienen asma y es muy común que se otorguen diagnósticos diferentes, como por ejemplo decir el paciente tiene broncoespasmo, el paciente tiene bronquitis tiene alérgica o bronquitis eosinofílica o un montón de eufemismos que ocultan el hecho de decir el paciente tiene asma. Con esto te estoy diciendo que claramente es una enfermedad que está subdiagnosticada y subvalorada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que es la enfermedad no transmisible, o sea que no se contagia, digamos. Dentro de las enfermedades no transmisibles, el asma es la más frecuente de todas. Doctor, me hicieron llegar una serie de mitos que me gustaría que los amplíe y que nos explique los por qué, a lo mejor de la generación de esos mitos y cuál es la realidad. Yo se lo voy nombrando, es posible, y usted me lo va esclareciendo. Perfecto, José, te escucho. Por ejemplo, el asma se considera que es una enfermedad de los niños, que no lo sufre el mayor. Bueno, eso es absolutamente incorrecto. Ocurre que muchos de los asmáticos comienzan con la enfermedad en la infancia o en los primeros años de la vida, digamos. Pero también existen pacientes que comienzan con asma en la edad media, inclusive como adultos y adultos mayores. O sea, me ha tocado diagnosticar a algún paciente con asma por arriba de los 70 años y que comenzó con la enfermedad por arriba de los 70 años. Si bien esto no es lo habitual, pero el asma puede comenzar en cualquier edad. Creo que el mito está en que muchos comienzan de niños, a veces ocurre que pasan en la adolescencia un periodo de mejoría espontánea para después reiniciar de nuevo la actividad de su enfermedad cuando son adultos jóvenes. Entonces, creo que eso es lo que crea el mito. Pero digamos, derribando ese mito, uno puede comenzar con asma en cualquier edad de la vida. Cuando se detecta en una persona mayor, como bien marca ya en un adulto mayor, ¿puede llevar a confundirse inicialmente con alguna otra patología o la identificación del asma en esos casos es muy certera? Se puede confundir porque de hecho
vos mismo me preguntabas este tema del mito de que comienza en los niños. Cuando los pacientes comienzan en la edad adulta, es habitual que pasen mucho tiempo, a veces años, sin que se haga un diagnóstico correcto, y los pacientes tienen otros diagnósticos. Y acá sumo otra cosa que también puede entorpecer el diagnóstico, que es el hecho que la gente con asma también fuma. O sea, no es que tener asma implique que los pacientes no vayan a fumar. Entonces, ¿qué es lo que digo? Se pueden combinar las lesiones producidas por el tabaco con el asma que el paciente tenga. Entonces, a veces eso hace que sea un poco más dificultoso hacer el diagnóstico, aunque por supuesto que un especialista o las especialidades que se encargan de atender problemas respiratorios pueden trascender todo esto que te estoy diciendo y llegar a un diagnóstico correcto. Que por otro lado no es complicado hacer diagnóstico de asma. Con lo que el paciente te cuenta y con algún estudio sencillo como la espirometría, que es soplar en una boquilla para medir flujos y volúmenes pulmonares, uno puede hacer diagnóstico de asma. O sea que esto es lo más complicado, que es fácil hacer el diagnóstico, pero que la gente, los colegas muchas veces no piensan en el diagnóstico. Me detengo en esta parte, en las consultas sobre los mitos, porque probablemente la primera pregunta que debiera haber hecho, aunque parece redundante por el conocimiento que tiene la población, es ¿qué es el asma? Bien, interesante pregunta. Como les decía hace un rato, es una enfermedad súper frecuente y que lo que tiene de particular es que, digamos, es una enfermedad inflamatoria con la inflamación, alguna inflamación de característica especial, es lo que se llama, lo que nosotros llamamos inflamación T2, que tiene que ver con las células y sustancias producidas por el organismo que generan inflamación. Esa inflamación está alojada en los bronquios. Entonces, cuando existe ese tipo de inflamación bronquial, los pacientes tienen, digamos así, se contrae el músculo que tienen los bronquios tienen músculos alrededor, digamos, músculo obviamente no voluntario, uno no puede contraer o dejar de contraer esos músculos, así como pasa con el intestino, para que tengas una idea. Esa inflamación genera que el músculo bronquial se ponga más contraído, es lo que se llama dificultad respiratoria. Y de ahí es donde vienen todos los síntomas que los pacientes tienen. Entonces, la inflamación genera broncoconstricción, genera aparte que el recubrimiento interno de los bronquios se lesione, que funcione de manera diferente, y todo eso lleva a que el paciente tenga sensación de falta de aire, que tenga silbidos en el pecho, lo que nosotros llamamos sibilancias, y sobre todo que tengan dificultad de aire, digamos, dificultad o sensación de falta de aire cuando hacen alguna actividad. Por ejemplo, correr, en el caso de los chicos, o hacer deporte, o subir una escalera. Y el otro síntoma frecuente es la tos, que todo depende de estos fenómenos inflamatorios que están dentro del bronquio. O sea, eso es el asma, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante hacer el diagnóstico, porque hay tratamientos que se dirigen hacia esa inflamación que estoy comentando y que por supuesto son altamente efectivos. La labor de los especialistas y los adelantos en la ciencia creo que llevó a un concepto en el cual se considera que el asma no es una enfermedad grave. ¿Puede ser así o la gravedad se puede presentar y descontrolarse? Ese es otro mito, que la enfermedad nunca es grave. Uno debería decir que un grupo pequeño de los pacientes con asma tienen bastante gravedad. Uno podría decir aproximadamente el 5% del universo de los asmáticos tienen formas graves de asma. Y te cuento algo, José, que son datos nuestros, locales, que dependen del Instituto Emilio Coni, que es un instituto dependiente del Ministerio de Salud.
En el año 2023, en la Argentina murieron 400 personas por asma. O sea, con esto estoy diciendo, el asma tiene gravedad tanto como para generar episodios de ataques de asma, lo que nosotros llamamos exacerbaciones, que llevan a los pacientes a concurrir a las salas de emergencia, a internarse, y que en el año 23 llevó a que 400 personas en la Argentina, 400 personas mueran por ataques de asma. O sea que esto implica no alta tasa de mortalidad, pero lo crítico es que es una enfermedad tratable y esas muertes en su mayoría son prevenibles haciendo adecuados tratamientos, o sea, haciendo un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto a posteriori. Por lo tanto, esa gente que falleció muy probablemente tenía enfermedad que podría haber sido bien tratada y eso prevenir la mortalidad. Dos posibles mitos en una pregunta conjunta, que es, hay personas, y a lo mejor muchas, que consideran como alergia lo que sufren y que si no tiene síntomas o grandes síntomas no necesitan tratamiento. Es otro mito. Digamos que la alergia, lo que la gente llama alergia, es algo que está dentro de los pacientes que tienen asma. De hecho, hay pacientes que tienen asma predominantemente alérgico, pero no es la alergia lo único que maneja al asma y a los síntomas y a todo lo que puede expresar la enfermedad. Entonces, hay veces que los pacientes tienen realmente un asma de origen alérgico, pero tienen que recibir tratamiento, porque los antialérgicos comunes, esos que la gente consigue hasta de venta libre, digamos, cualquier antialérgico, no son tratamientos para el asma. Los pacientes, aunque el asma sea predominantemente alérgica, deben recibir tratamientos inhalados. Y allí un tema fundamental que es la falta de cumplimiento o adherencia, como llamamos nosotros al tratamiento, a ese tratamiento inhalado que es preventivo, y que deberían usarlo la mayor parte de los pacientes, sobre todo cuando tienen síntomas y cuando los pacientes no tienen un adecuado control, son los pacientes que deben recibir tratamiento, a veces todos los días, a veces en algunos pacientes que sean muy leves, puede ser que el tratamiento no sea de todos los días, pero digamos que uno debe tratar de que los pacientes accedan al tratamiento, que lo usen constantemente, sobre todo los que han tenido algún ataque o alguna crisis o exacerbación, como llamamos nosotros. Esos son pacientes que deben usar el tratamiento todos los días, justamente para prevenir la gravedad y las crisis estas que comentaba. ¿El asma se cura? Qué buena pregunta. La pregunta, lo que uno debería preguntarse hoy y responder hoy es, ¿curar significa hacer desaparecer totalmente la enfermedad? La respuesta es no. Existen algunos pacientes que pudiesen entrar espontáneamente en lo que se llama remisión, que sería no tener síntomas de la enfermedad. Pero no es algo infrecuente que eso ocurra durante un tiempo y después el paciente reinicia de nuevo actividad de la enfermedad. Entonces, la respuesta debería ser no, curar no. Lo que sí, los tratamientos actuales son lo suficientemente efectivos como para que toda esta cosa inflamatoria que comentaba hace un rato, uno pueda controlar, apaciguar y que el paciente pueda llevar una vida absolutamente normal. Que esto es lo importante. No solo el hecho de prevenir los ataques de asma, que son los que ponen en riesgo incluso la vida, sino que si el paciente cumple adecuadamente con el tratamiento, uno puede llevarlos a decir, es como que no tengo nada, no tengo síntomas, no tengo ataques, no tengo nada, pero bajo tratamiento.
para hacer un paralelismo, a ver, la hipertensión arterial o la diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, en ese aspecto comparten cosas con el asma, ¿se pueden curar? Y la respuesta es no, uno puede controlar todo adecuadamente si el paciente cumple adecuadamente con el tratamiento. Y bueno, como charlábamos inicialmente, la llave de eso es hacer el diagnóstico correcto y lo más temprano posible. Mencionaba las dos enfermedades crónicas probablemente de mayor presencia en la sociedad, como la diabetes y la hipertensión. Enfermedades que conlleva medicamentos en forma diaria. El asma también tiene su obligatoriedad de medicamentos diarios, y si esos medicamentos le puede generar una dependencia. Contesto la última parte. No generan dependencia. No hay ningún medicamento antiasmático que genere dependencia. Y la respuesta sobre si deben usarlo todos los días o no debería ser sí. La mayoría de los pacientes deberían usar tratamiento todos los días. Hay un selecto grupo de pacientes que no son graves, que son leves, digamos, o sea, que son enfermedades realmente leves, que podría ocurrir que usen tratamiento alternante, o sea, algún día sí, algún día no. Pero esos pacientes son poquitos, son pocos. Y quien atienda a esos pacientes debe estar muy seguro de que son pacientes leves, son pacientes que no van a ir a la guardia, que no van a necesitar internación. Y eso requiere de un tiempo de atención para que uno se dé cuenta que está ante un paciente leve al cual podría eventualmente decirle usar algún tratamiento alternativo. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes con asma leve que usan algo inhalatorio 2 o 3 veces en la semana y con eso están bien. Ahora, como para mensaje general, lo ideal sería que los pacientes tengan tratamiento todos los días, aunque sea en dosis, o sea, en la menor dosis posible, digamos así. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando se decía tu compañerito tiene asma, no puede jugar al fútbol, no puede tener actividad física. ¿Eso es así? ¿Cambió? ¿Tiene sus limitaciones? Ese es otro de los grandes mitos. Y volvamos a nuestra infancia, José. Ya no somos chicos, pero volvamos a nuestra infancia y nos pongamos a pensar. Los chicos están corriendo todo el día, están jugando todo el día. La vida del niño, aparte de ir a la escuela, o sea, es jugar y correr. Y los chicos, esa es la actividad que deben hacer. Ahora, si un chico tiene asma, muchas veces el correr genera algo que es, se ha dado en llamar asma inducido por ejercicio. Esto es bueno, no es un término correcto, pero es bueno como para que la gente lo entienda. En realidad, cuando los chicos corren y respiran más frecuentemente y con una frecuencia respiratoria más alta, ese estímulo puede generar que los bronquios se cierren y que el chico tenga síntomas de asma. Por eso es que se llama asma inducido por ejercicio. No es que el ejercicio induzca asma. La hiperventilación del ejercicio hace que los bronquios se cierren, como explicaba hace un rato. Entonces, qué importante es en esos chicos darles tratamiento para que no ocurra este evento de broncoconstricción cuando los chicos corren. Si uno les da tratamiento correcto, ese fenómeno no desaparece, no se presenta, con lo cual eso es otro mito, el decir los chicos con asma no pueden hacer ejercicio. Al contrario, lo que uno tiene que hacer es darles tratamiento correcto para que tengan una vida normal. Y siempre doy algún ejemplo. En algún momento, la delegación olímpica estadounidense, hace, te diría, 3 o 4 olimpiadas atrás, sacó una gacetilla donde decía que el 27% de sus atletas olímpicos tenía asma. Y estamos hablando de alta competencia. O sea, alguno podrá decir, bueno, había quizá alguno que practicaba tiro, pero también habían atletas
gente que corre. Entonces, bien tratado, esas personas pueden hacer todo lo que quieran y de hecho uno debe hacer lo necesario para que los pacientes tengan una vida normal y que los chicos puedan correr, jugar y hacer todo lo que quieran hacer. Doctor Del Olmo, concluyendo este diálogo, este nutritivo diálogo que realmente nos permite esclarecer muchos mitos, muchas cuestiones que no la hemos tenido claro, ni la tiene clara la sociedad, ¿le puedo pedir alguna conclusión breve para que nos deje este mensaje final al día de hoy? Cómo no, un par de cosas, digamos. Cuanto antes uno haga diagnóstico, mejor. Cuanto mayor tratamiento inhalatorio, que es el tratamiento de base de los pacientes asmáticos, mejor. Uno tiene que procurar que los pacientes tengan acceso al tratamiento, que ese es un tema fundamental, que los pacientes tengan acceso al tratamiento. Y lo otro sería casi como un pedido, es decir, las enfermedades respiratorias, como este tipo, el caso del asma o el caso del EPOC, en el caso de los pacientes que fuman, no están puestas digamos, en una lista de prioridades a nivel de la salud nacional. Probablemente sería bueno que ese tipo de enfermedades que son muy prevalentes estén puestas en el top, digamos, de las prioridades de la salud pública, porque de ese modo habría prevención sobre un montón de internaciones, accidentes y posibles muertes, digamos, de los pacientes con asma. Doctor Ricardo Del Olmo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Hasta la próxima. Gracias.